Capítulo 46. Jesucristo enseña a los nefitas y ora con ellos. Los nefitas que vieron a Jesucristo dijeron a sus amigos que Él regresaría al día siguiente. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por llegar hasta el lugar en donde Jesús iba a estar. A la mañana siguiente, Nefi y los otros discípulos enseñaron al grupo que se encontraba reunido. Luego, los discípulos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Nefi entró en el agua y fue bautizado. Luego bautizó a otros discípulos. Después de haber sido bautizados, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Fueron envueltos como si fuera por fuego, y bajaron ángeles del cielo y les ministraron. Mientras los ángeles se encontraban con los discípulos, el Salvador vino y se puso en medio de ellos. Cristo mandó a todos los nefitas a arrodillarse en el suelo. Dijo a sus discípulos que oraran. Mientras ellos oraban, Jesús se apartó un poco de la gente. Se arrodilló y oró a su Padre Celestial. Jesús dio las gracias a su Padre Celestial por haber dado el Espíritu Santo a sus discípulos. Luego pidió que el Espíritu Santo le fuera dado a cualquiera que creyera las palabras de los discípulos. Jesús bendijo a sus discípulos mientras estaban orando. Les sonrió y ellos se pusieron tan blancos como el rostro y la vestidura de él. Jesús oró de nuevo por sus discípulos. Estaba complacido por la gran fe de ellos. Cristo dijo a la gente que dejaran de orar, pero que continuaran orando en su corazón. Entonces les dio la Santa Cena. Nadie había llevado pan ni vino, pero el Salvador se los proporcionó en forma milagrosa. Jesucristo dijo a los nefitas que su evangelio sería traído de nuevo a la tierra en los últimos días. Les dijo que estudiaran las Escrituras e hizo que Nefi escribiera en el registro acerca del cumplimiento del resto de las profecías de Samuel el lamanita. Entonces, Jesús enseñó a la gente usando las Escrituras. Les dijo que se enseñaran unos a otros las cosas que Él les había enseñado. Jesús volvió al cielo y sus discípulos enseñaron al pueblo. Los que creyeron fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Los nefitas comenzaron a obedecer todos los mandamientos. Capítulo 47. Jesucristo bendice a sus discípulos. Un día, cuando los discípulos estaban juntos ayunando y orando, Jesucristo se apareció entre ellos. Cuando los discípulos le preguntaron cómo debían llamar a la iglesia, Jesús dijo que se le debería llamar por su nombre, porque era su iglesia. Jesús explicó a sus discípulos que el Padre Celestial lo había enviado a la tierra para dar su vida por toda la gente. Dijo que todo aquel que se arrepiente, se bautiza en su nombre y obedece sus mandamientos, será hallado sin culpa ante el Padre Celestial. El Salvador dijo a sus discípulos que hicieran las cosas que lo habían visto hacer a Él. Él les había dado el ejemplo. También les dijo que escribieran lo que habían visto y oído, para que otras personas pudieran saber de ello. Jesús preguntó a sus discípulos lo que deseaban de Él. 9 de ellos desearon estar con Él después de que hubieran terminado su vida en la tierra. Jesús les prometió que cuando tuvieran 72 años de edad, irían a Él en el cielo. Los otros 3 discípulos no se atrevían a pedir lo que deseaban, pero Jesús lo sabía. Ellos querían quedarse en la tierra y predicar el Evangelio hasta que Jesús viniera de nuevo. El Salvador les prometió que no sufrirían dolor o aflicción y que no morirían. Ellos enseñarían el Evangelio a la gente hasta que Él regresara. Jesús tocó a cada uno de los discípulos, menos a los 3 que se quedarían en la tierra. Entonces se fue. Los 3 discípulos fueron llevados al cielo, en donde vieron y escucharon muchas cosas maravillosas. Ellos pudieron entender mejor las cosas de Dios. Sus cuerpos experimentaron un cambio para que no murieran. Los 3 discípulos regresaron a la tierra y empezaron a predicar y a bautizar. Los nefitas inicuos arrojaron a los 3 discípulos en la prisión y en fosos profundos.
pero el poder de Dios les ayudó a escapar. Cuando fueron arrojados a hornos ardientes y a fosos de animales salvajes, también recibieron la protección del poder de Dios. Los 3 discípulos continuaron predicando el Evangelio de Jesucristo a los nefitas. Todavía se encuentran predicando su Evangelio. Capítulo 48. Paz en América. Después de que Jesús regresó al cielo, sus discípulos establecieron su iglesia por toda la tierra. Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Pronto, todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron. No había peleas entre ellos y todos eran honrados. Nadie era rico ni pobre. La gente compartía todo y todos tenían lo que necesitaban. Los discípulos efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Sanaron a los enfermos y resucitaron a los muertos. La gente edificó nuevas ciudades donde otras habían sido destruidas. Obedecían los mandamientos de Dios, ayunaban y oraban, y se reunían a menudo para escuchar la palabra de Dios. La gente era feliz. No había ni ladrones, ni mentirosos, ni asesinos. La gente ya no estaba dividida en nefitas ni en lamanitas, sino que era un pueblo unido, los hijos de Cristo. El Señor los bendecía en todo lo que hacían. Vivieron en paz durante 200 años. La gente se hizo muy rica.